Ok, pues vamos a hablar precisamente de la anahuasca en los misterios de Isis. Pero si no sabemos qué son los misterios de Isis, pues mucho menos vamos a poder encontrar alguna conexión con este tipo de sustancias, ¿verdad? Primeramente, pues la anahuasca es una, pues se les dice así a todas las sustancias que son similares a la ayahuasca. Obviamente, la ayahuasca, pues es una sustancia que se utiliza como un desalucinador. ¿Qué significa esto? Pues que nos permite ver la realidad que, que está oculta. Cuando hablamos de los misterios de Isis, hablamos precisamente de eso, de esta situación de descorrer los velos de la realidad, los velos que nublan precisamente la realidad. Y qué tipo de, no qué tipo de velos, eso es algo muy complicado. Nada más voy a hablar en este momento de estas sustancias y de cómo se realizaban en cierta forma los misterios de Isis o de dónde vienen estas ideas, estas son prácticas, ¿no? Aunque nosotros estamos con la mente dogmatizada en las religiones. Decimos que los egipcios tenían como religión, ¿verdad? El culto a Isis y Osiris, que todas las reinas eran Isis, e Isis era, y todas eh, todas las Isis eran las que elegían el faraón en Egipto. Pero ¿por qué se le daba tanta importancia a Isis? Primeramente, tenemos que tomar en cuenta que el concepto de Isis significa la luna. Si alguien en el futuro, no, si vinieran a esta época dirían que éramos retardados mentales, pero en aquella época el sol y la luna representaban una importancia que nosotros ni siquiera podemos alcanzar, porque la luna tiene determinadas características que permiten la vida en la Tierra. Y el sol, obviamente, también, por eso se les daba una importancia. El que fueran o no fueran considerados como dioses. Y es que la palabra Dios la hemos mal utilizado tantas veces que en nosotros, con el cerebro dogmatizado de la era moderna, no podemos concebir la importancia de las prácticas, por ejemplo, en lo que se le llama los misterios de Isis, ¿sí? Porque forzosamente queremos ver estas prácticas como una religión y no como una tradición. Es muy diferente una religión que una tradición. Una práctica cotidiana, ¿sí? Yo lo veo así. Yo no sé ustedes. Pero Safo, yo no veo a Isis y a Osiris dentro de una religión, sino dentro de una tradición que tiene que ver con la psicología para que el ser humano logre la evolución, ya que hablamos del cerebro reptiliano y que hablamos del cerebro límbico y del cerebro, bueno, del neocórtex, que se supone que es la última adquisición más moderna de la evolución humana y que del cual solamente usamos el 1% y el 85% de nuestras decisiones son guiadas precisamente por el cerebro reptiliano. Entonces, nos podemos imaginar que estos misterios de Isis hacían que el ser humano, que bueno, que las personas, no vamos a llamarlos seres humanos todavía, porque no lo somos. Así que vamos a decir personas, personajes, las máscaras que utilizamos, las máscaras psicológicas que utilizamos para manifestarnos
en esta pseudo realidad que nosotros hemos creado con nuestra imaginación, porque nuestro cerebro, al ser tan primitivo, somos animales imaginantes, no podemos ver la realidad, porque si nosotros trabajamos con el 85% del cerebro reptiliano, ¿qué realidad vamos a ver? La de una lagartija. Bueno, pues estos misterios estaban encaminados precisamente para que las personas pudieran convertirse en humanos, ¿sí? Pero vamos a platicar también por qué Isis. Isis es el nombre de la luna en egipcio y punto. No es una diosa, es la luna. Si alguien nos viera a nosotros hablar de la importancia de la luna, diría, oye, pues la luna es Dios. Para los que vivían en aquel entonces en México, fíjense, a estas personas le llamaban a la diosa luna, le daban una importancia enorme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la que rige las mareas, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Aquí se ve a la preciosísima diosa Isis cubriéndose la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque su rostro verdadero, fíjense nada más que hermoso, no lo podía ver ningún mortal. Quiere decir que las personas que no tienen alma, pues no podían ver la realidad de Isis, la realidad de la luna. Aquí me encanta porque Gurdjieff menciona la luna en sus prácticas, pues no son doctrinas, porque no tienen nada de doctrina. Son, digamos, las explicaciones acerca de sus prácticas. Los misterios de Isis, seguramente hemos leído, oído, a lo mejor, acerca de estas misteriosas prácticas que llevaban a cabo en el antiguo Egipto y que posteriormente se transformarían en los muy famosos misterios de Eleusis de Grecia. Estas misteriosas prácticas de transformación para ser seres humanos, que lograban convertir a un simple mortal en un ser inmortal. Quiere decir esto. Bueno, como ya estamos aquí puras personas muy letradas en estos temas, vamos a decir que las personas pasaban de ser simples mortales, o sea, personas que no tienen alma a personas que tienen alma y que se van a convertir en seres inmortales. Los misterios eleusinos eran ritos de iniciación anuales al culto de las diosas Deméter y Perséfone que se celebraban en Eleusis, un lugar que está cerca de Atenas, en la antigua Grecia. De todos los ritos celebrados en la antigüedad, estos eran considerados los de mayor importancia. Pero debemos empezar por comprender que Isis es realmente el nombre de la luna, no de una diosa, de la luna. Y no significa la importancia de la luna entonces y ahora es exactamente la misma. La cosa es que estas personas estaban más conscientes de la importancia de la luna. Primeramente, yo quiero comentar esta diapositiva que dice Israel. O sea, esto significa que somos los hijos de Isis, o sea, la luna, y Ra, el sol. Eso es lo que significa la palabra Israel, hijos de la luna y del sol. ¿Y quiénes son los que son hijos de la luna y del sol? Pues toda la humanidad, no nada más los que vivían en Israel, sino porque en algún momento hubo una diáspora y salimos todos tendidos de una tierra que no fue Israel, que fue anterior a Israel, que fue anterior a Egipto, y nos diseminamos por toda la tierra. Pero bueno, esta no es precisamente lo importante de esta plática. Ya habíamos dicho que Eleusis se encuentra cerca de Atenas, o se encontraba en la antigua Grecia. Y que estos ritos eran los de mayor importancia.
y que los ritos eleusinos son, digamos, descendientes directos de los mismos ritos de Isis. Debemos empezar, pues, como les dije, con que Isis es el nombre de la luna, punto, nuestro satélite. Pero como es nuestro satélite, al decir es el satélite, quiere decir que tiene menos importancia de la Tierra, y no es así. Si no tuviéramos a la luna, tendríamos graves problemas para sostener la vida sobre el planeta. Los egipcios, pues le llamaban Isis, no es una diosa. Nosotros a todo lo nosotros todo lo que indagamos de los culturas antiguas le queremos convertirlo en dioses. ¿Era considerada sagrada la luna? Sí, y lo es. Sin la luna no sería posible la vida en la Tierra. Esto hay que aclararlo, no es posible la vida sin la luna y sin el sol. Así que tanto así son importantes. Podríamos considerarlo como dioses, pero no lo son. Por eso es vital, de vital importancia para los egipcios y para nosotros. Este satélite y ese astro son imprescindibles para la vida. Sin ellos no existiríamos. Estúpidamente les llamamos dioses. Científicamente solo son nuestros padres, nuestros progenitores. Somos hijos del sol y de la luna. Pues en idioma egipcio se diría que somos los hijos de la luna y del sol. Todos somos el pueblo de Israel. ¿Quién es Isis? Bueno, le llamaremos la luna, y la luna ejerce una fuerte influencia sobre el medio ambiente de la Tierra. Es la precursora de las mareas, que afectan las corrientes marinas, estabilizando el eje de rotación terrestre, ¿verdad? La luna estabiliza el eje de rotación terrestre y es esencial para poder mantener el ciclo de las estaciones. Hace 4.500 millones de años, un planeta del tamaño de Marte colisionó con la muy joven Tierra en la que habitamos, y el choque lanzó una enorme cantidad de roca líquida alrededor. No sabemos si fue roca líquida o no, digamos que hay investigaciones y hay teorías. Esta es una. Este choque creó la luna y cambió la química básica de nuestro planeta. Se formó el llamado caldo de vida, con hidrógeno, nitrógeno y carbono. Pero aún así pasaron los otros 700 millones de años tras aquel impacto. Cuando la Tierra se enfrió, se formó una superficie rocosa, el vapor de agua se condensó en los océanos y la luna empujó a esos océanos. Comenzaron las mareas. Lo que sí es que la luna sí ejerce una influencia muy especial en los animales. Estos se vuelven más activos, más sonoros y más fértiles cuando la luna llena, cuando la luna brilla y cuando la luna está llena. Los corales tropicales, por ejemplo, sincronizan su ciclo reproductivo y una noche de luna llena desovan todos a la vez. El ser humano, como otra especie animal, no es de excepción, pues somos influenciados por la luna. La luna tiene un efecto sobre todos los fluidos. Para aquellos que hayan estudiado un poquito de ingeniería sabrán que fluido es el agua, fluido es el aire y fluido también son las energías. Nuestro pensamiento es energía. Todas nuestras conexiones neuronales están creadas desde la energía y son influenciadas por la luna y por las emanaciones coronales del sol, así como todas las redes eléctricas del planeta. La luna hace más lenta la rotación terrestre, ¿sí? Nos sirve como de freno y hacen que el día tenga una duración de 24 horas. Desde que la colisión, ¿verdad? Desde aquella colisión que creó la luna, el eje de la Tierra ha estado inclinando, girando más o menos en un ángulo constante de 23 grados, lo que permite las variaciones
de la luz del sol y las estaciones, la estabilidad del clima y por lo tanto el ciclo de la vida. Ya veremos si la luna no es importante. Algo que a mí me llama mucho la atención es que las civilizaciones antiguas no nos pudieron copiar a nosotros, porque nosotros, pues, han pasado muchísimos miles de años desde que ellas se dieron cuenta de esto y de muchísimas cosas más. Somos nosotros los que estamos aprendiendo y hemos aprendido de las antiguas civilizaciones. No es al revés, no es al revés. Nosotros pensamos que ellos son más primitivos simplemente porque están más en el principio de los tiempos que nosotros. Así que nosotros decimos, no, pues nosotros debemos de ser, pues seguramente más inteligentes, cosa que no es cierto. Muchas de las cosas que ellos ya sabían, nosotros apenas las estamos redescubriendo, como el hecho de que somos simios pensantes y que tenemos y que estamos funcionando a través de 3 cerebros, ¿no? A través de 3 cerebros y que funcionamos más con el cerebro instintivo más que con el neocórtex. Pero bueno, más allá de eso, vamos a volver otra vez a Isis, a la luna. En aquel entonces, pues el iniciado en estos ritos pasaba por un elaborado proceso de purificación antes de poder descender a la parte más profunda del templo de Isis, en donde se llevaba a cabo una intensa experiencia religiosa en la que éste podía ver a los dioses directamente. Pero vamos a ver que Isis tiene pues tiene 2 características. La luna, Gurdjieff habla de que se alimenta del cuerpo astral del ser humano, o sea, del alma material del ser humano. No de toda el alma, parte de esa alma regresa a la tierra, a incorporarse al etérico de la tierra, pero la parte digamos, mental, la parte más mental, esas elucubraciones, esas maquinaciones imaginativas del ser humano en su bajo astral, van y son las que alimentan a la luna. Obviamente, pues no todo el mundo tiene alma, así que la luna también tiene una influencia muy grande para ayudar al ser humano a crear el alma, el alma humana. Entonces, así nosotros podemos ver que cuando están los ciclos de la luna, digamos, cuando está la luna en creciente, nosotros somos más influenciados a ser creativos en la mejor parte de nuestra vida o a ser imaginativos, porque si no hay creatividad, sí hay imaginación y muchas veces la imaginación es desbordada imaginando alucinación. Esa es la palabra, alucinando. Alucinamos, nuestra mente crea historias que no tienen fundamento y así vemos enemigos donde no los hay y vemos historias que nosotros nos inventamos y que realmente no nos permiten ver la realidad. Y entonces tendemos a fracasar en muchas situaciones de nuestra vida por un exceso de mente material. Eso estamos hablando de la mente más rudimentaria que tiene el ser humano. Ya no quiero hablar más de que estamos regidos pues, por los instintos, más que por otra situación un poquito más elevada. Entonces, la imaginación va en ese sentido, ¿no? Los demás son mis enemigos y yo tengo que sobrevivir. No sentimos simpatía. Entonces, esas son las características lunares
enfermizas, ¿sí? La imaginación desbordada, las maquinaciones negativas. También somos demasiado, o sea, la luna permite que esa imaginación nos afecte a tal grado de sentirnos vulnerables, ¿no? Así como maneja los fluidos, maneja nuestro cuerpo etérico. Y nuestro cuerpo etérico, que es también parte de este cuerpo emocional, pues nos va a jugar unas situaciones medio oscuras, ¿no? Pensando y uniendo estos pensamientos con las emociones, pues nos convierte en seres oscuros. Aunque también hay una parte muy luminosa de la luna, que es que nos podría ayudar a ver la verdad, ¿sí? Tiene precisamente porque maneja este tipo de energías, es capaz en un momento dado de ayudarnos a desalucinarnos. Y eso tiene que ver precisamente con estos misterios de Isis. Estos misterios pues son un proceso de preparación para comprender la realidad última, o sea, descorrer el velo de Isis, ¿verdad? De las alucinaciones provocadas por esta energía fabulosa de nuestro satélite. Nosotros podríamos ver esta realidad última como la realidad objetiva, o sea, tú no puedes decir que no tienes, o sea, si tú ves tus manos, pues son tus manos, no son garras, no son pezuñas, son manos. Esa es la realidad objetiva. Entonces, también es posible llegar a la realidad objetiva acerca de la existencia. Se trata de descorrer los velos que nublan esta realidad. Estos velos van obstruyendo el flujo de energía precisamente de nuestro cuerpo etérico. La luna como influencia de la energía pues nos hace soñar, imaginar, querer cuentos que cuenta nuestra mente y eso obstaculiza el poder apreciar la realidad. Eso también es provocado por la luna, ¿verdad? Cada uno de estos velos debe ser removido para lograr apreciar lo verdadero, ¿sí? Y hay un velo por cada chakra. Esto nos invita a comprender el porqué de los ritos de Eleusis. Los ritos de donde actúa Perséfone. Perséfone es la protagonista principal y Mercurio es el héroe rescatador. Pero Perséfone, digamos, en la forma más exotérica, se ve como si fuera la primavera, ¿no? Qué locura. Cuando Perséfone en realidad es la verdad y Mercurio es el héroe rescatador de la verdad. Dentro de los misterios de Isis, es Maat quien se pierde o acostumbra a darse por perdida. Y es Tot, su esposo, el que va en su búsqueda y rescate. Maat es simplemente la verdad, esto es lo que significa la palabra Maat. Esto es, pues que ahora, ¿verdad? Ya sabemos que, por ejemplo, Tot es la sabiduría. Así que es simplemente una alegoría de un hecho real, actual como la humanidad. Por esto este rito se ha renovado con los griegos y ahora pues se ha perdido. Mat está perdida y la humanidad debe de encontrar a Tot, o sea, la sabiduría, el conocimiento primero y la sabiduría posteriormente, que es la vivencia del conocimiento, para poder rescatar la verdad. En pocas palabras, pues sí, se ha perdido la verdad y es necesario encontrarla. Y entonces surgirá la primavera para toda la humanidad, para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo de Egipto, ¿sí? Del antiguo Egipto. Para los hijos del sol y de la luna, que es toda la humanidad. Esta es una historia un tanto cuanto complicada porque el conocimiento que se busca es el de nosotros mismos. El conocimiento y la sabiduría es el conocerse a sí mismo. Encontrándonos a nosotros mismos, podemos tener la sabiduría a través de este conocimiento para vivenciarlo y así encontrar la verdad objetiva,
Y la verdad la iremos encontrando descorriendo estos velos, uno por uno. Esto significa, bueno, aquí se ve Todd pintando la pluma de Matt. Matt se identifica precisamente porque lleva una pluma de avestruz en la cabeza. Pero esto significa más allá de nuestras creencias e ilusiones creadas por la mente, hay una verdad. Significa que estamos alucinados por la energía que alimenta a la luna y es una energía astral que la humanidad apenas va a encontrar científicamente. Yo espero que la encontremos. Cuando encontremos la cuarta dimensión, seguramente la vamos a encontrar. Que esta cuarta dimensión es la dimensión de las influencias astrales, del espacio y del tiempo. De las maquinaciones de la noche. Digo maquinaciones porque son ilusiones, creadas por los mecanismos desbordados de la mente humana, influenciados por esta energía y la densidad y la gravedad de la luna. En los misterios de Isis, lo primero por comprender es quién es Isis y de qué forma nos influencia este satélite a nosotros, ¿verdad? Que somos terrestres. Y que gracias a esto la humanidad es mecánica en su contexto más animal. Como los caninos sentimos su influencia, ¿sí? Así como los lobos que le aullan a la luna, o los perros que se ponen a ladrar cuando están precisamente en luna llena, cuando estamos en luna llena. Biológicamente influye en nuestras funciones reproductivas, hace que nuestras glándulas, ¿sí? Por ejemplo, todas las que se encuentran en el hipocampo y la tiroides segreguen neurotransmisores específicos para las funciones biológicas que afectan nuestro comportamiento. Imaginémonos qué tan importante es la luna en nuestra existencia. Por favor, apaguen su micrófono. Pero en estos ritos estaban encaminados a desalucinarnos. Debemos de conocer su mecanismo para poder ser libres de nuestra animalidad y con ello de nuestra mortalidad. ¿Qué sucede? Bueno, pues hay muy poca información acerca de estos misterios. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió incendiar las bibliotecas antiguas. A alguien que estaba muy interesado en borrar la historia, precisamente de estos misterios y la verdad de escorrer, quitarnos el velo de Isis. Tanto Heródoto como Plutarco nos hablan un poquito de algunas historias, así como un remanente lejano acerca de lo que se trataban estos ritos. ¿Sí? Durante el proceso de conocimiento para encontrar la sabiduría, encontrar a Tot, el Tot personal de cada uno, ¿sí? Se iba a descorrer este velo y íbamos a estar desalucinados. Algunos aspectos de los misterios de Isis y otras tradiciones, particularmente su conexión con la vida más allá de la muerte, tienen semejanzas con el cristianismo. Yo creo que por eso los cristianos intentaron borrar completamente todo y lo lograron en cierta forma. La cuestión de si los misterios influenciaron a los ritos cristianos, estos ritos influenciaron a los ritos cristianos, son claras. Algunos eruditos contemporáneos atribuyen algunas de estas similitudes con la cultura compartida en que ambos ritos vienen. Más que una influencia directa, ¿no? Pues sí, que es como el teléfono descompuesto, conforme va pasando el tiempo, vamos cambiándole las cosas y ya no queda realmente, queda una obra desfigurada digamos, del original. En contraste, por ejemplo, Apuleyo tiene influencia aún hoy en día, ¿no? Por lo que escribieron
Mediante esta descripción, los misterios de Isis han influenciado muchas obras actuales y fraternidades de organizaciones actuales, no quiero decir cuáles, así como extendiendo que los egipcios antiguos tenían un misterioso sistema de iniciación. Pues obviamente todos estos ritos, como les platiqué, iban encaminados a conocerse a sí mismo y a quitar las alucinaciones acerca de nosotros mismos. Hemos heredado la información incompleta gracias a que el cristianismo moderno quemó las bibliotecas antiguas por contener esas prácticas, que ahora realmente son un misterio y se han convertido en sabiduría de una élite que lo conoce. Más o menos esa élite podría a lo mejor ser de unas 100 personas en todo el planeta. El egiptólogo Francesco Tiradriti decía que existe algo de verdad en estas teorías, ya que los cultos de misterios griegos más antiguos, de los que se tiene registro, se remontan a los siglos del 6 y 7 antes de Cristo, época en que Grecia estaba estableciendo relaciones considerablemente mayores con la cultura egipcia. Las imágenes y representaciones de la vida después de la muerte, encontradas en los misterios de cultos, pueden haber sido influenciadas por las creencias egipcias de este tema en particular. La verdad es que como estamos en pañales, nosotros ni siquiera podemos comprender de qué se trataba. A lo mejor ahora que se ha abierto un poquito algunas cuestiones, podemos darnos un poquito de cuenta de para dónde iban. Algunos textos del tiempo de los romanos hacen referencia a las personas que fueron iniciadas en el culto. A pesar de esto, la única descripción directa de los misterios de Isis viene de las metamorfosis, también conocida como una obra que se llama El asno de oro, una novela cómica de la segunda parte del siglo II antes de Cristo, escrita por Apuleyo. Aquí está muy hermoso, es muy hermoso porque fíjense, el protagonista de la novela es Lucius. Lucius significa pues el lúcido, un hombre que ha sido transformado mágicamente en asno. ¿Sí? En el libro, este Lucius, después de quedarse dormido en la playa, en una playa de Grecia, que no quiero ni siquiera mencionar porque tiene un nombre rarísimo, se despierta para ver la luna llena. Reza a la luna usando algunos de los nombres conocidos de las dioses de la luna del mundo grecorromano, pidiendo que se le devuelva su forma humana. Es que esta persona estaba muy interesada en la magia, ¿no? Y le fascinaban estos temas de la magia y se fue persiguiendo estos temas de magia, Y un día estaba en el lugar equivocado y de persona se quedó convertido en burro. Entonces, pues ya siendo burro, en una de estas playas, pues comenzó a pedirle a Isis, a la luna, que por favor lo devolviera a su forma humana. Y Lucius pues le declara, ¿verdad?, a la luna que le dice que ella es la mejor de todas las diosas. Le dice la diosa, ¿verdad?, que en una fiesta en su honor, que se llevará a cabo muy cerca de donde se encuentra en ese momento Lucius, tiene que ser en una playa, déjenme les comento, porque la luna, como es regente de las mareas, pues se encuentra precisamente en la noche, la luna llena, un burro acostado en la playa, diciendo y pidiendo que por favor se le devuelva la forma humana. Lo curioso y lo interesante es que este burro se ha dado cuenta de la esclavitud tan terrible que es ser burro. Yo no quiero que nos miremos, me gustaría que nos miráramos a través del burro, porque aquel que está sometido
a sus instintos, aquel que está sometido a trabajar como un burro todo el día, no puede disfrutar de vivir, ¿sí? Entonces este burro, que en algún momento añora volver a ser un ser humano, le pide a la diosa que por favor le devuelva su figura humana, que como burro se ha dado cuenta de que los seres humanos nos da por esclavizar a todos, ¿no? Bueno, esta diosa le dice que va a haber una fiesta en su honor y que se llevará a cabo muy cerca de donde está. Y que hay unas flores especiales que le van a llevar a ella, que se las tiene que comer para que le devuelvan su forma humana. Entonces Lucius, pues se pone a buscar esa fiesta. Era una procesión que iban y Lucio pues comenzó a caminar entre la procesión hasta que vio las flores que le dijo la diosa y se abalanzó sobre ellas para comérselas, ¿no? Y en ese momento Lucius vuelve a su forma humana. Un sacerdote declara la celebración que Lucius ha sido salvado por la caridad de la diosa y que no será libre hasta pagar con gratitud la deuda contraída por sus aventuras pasadas. Lucio se une al templo que adora a Isis, se vuelve un seguidor y posteriormente es iniciado en los ritos de la diosa. De acuerdo con las metamorfosis, la iniciación se llevó a cabo en la forma de la muerte voluntaria y la salvación obtenida por un favor. Sí, es el favor que seguramente otorga el amor y la compasión para todos aquellos que sufren la esclavitud de sí mismos, Es precisamente el símbolo de la cruz, porque nosotros tenemos que crucificar ese ego, esa personalidad falsa para descorrer el velo de Isis. Solo Isis puede determinar quién debe ser iniciado y cuándo. Por lo tanto, Lucius solo comienza la preparación para los misterios después de que Isis se le aparece en un sueño. La idea fue de que Isis fue pensada para mandar a sus seguidores, pues está directamente apoyada por el escritor griego Pausanias, contemporáneo de Apuleyo, quien dijo que nadie podía participar en los ritos de Isis en su santuario en Titorea sin que ella los invitara en un sueño. No sé por qué se me figura mucho a la madre ayahuasca, que precisamente invita a las personas a participar en sus ritos, unos ritos muy peculiares que también desalucinan a la gente. Así como, bueno, dice Pausanias, ¿verdad? Que por las inscripciones de sacerdotes donde se les dijera que Isis los llamó para ser sus sirvientes. En la descripción Apuleyo, la diosa también determina hasta qué punto el iniciado debe pagar al templo con el fin de someterse a los ritos. Es obvio que todo el mundo tiene que, pues, que pagar los favores que se reciben para convertirse en humanos. Debemos de comprender que Isis representa a la mano izquierda, al hemisferio izquierdo, al hemisferio derecho, y que se otorga cualidades de oráculo a las personas, mostrando a través de los sueños al inconsciente humano, y está relacionada con la esencia y el crecimiento del ser, ya que otorga la parte emocional a la existencia. En la iniciación de Lucius, los sacerdotes leen el procedimiento para el rito de un libro, ¿verdad?, que se mantiene guardado en el templo y cubierto con letras indescifrables, algunas de las cuales son formas de todo tipo de animales.
mientras otras son adornos abstractos. El uso de un libro con fines rituales era mucho más común en la tradición egipcia que en la tradición griega o romana. Y los personajes en ellos se piensa que son jeroglíficos o hieráticos, que en los ojos de los griegos y los fieles romanos enfatizarían el fondo egipcio del rito añadido a su solemnidad. Y es que la conciencia, el observador, se comunica más a través de los símbolos que de un lenguaje, ¿no? El lenguaje viene precisamente del mental inferior. Sin embargo, David Frankfurter sugiere que son semejantes a los símbolos mágicos deliberadamente ininteligibles que se utilizan comúnmente en la magia. En pocas palabras, ya nos podemos imaginar qué tipo de símbolos tienen y se usaban en este tipo de rituales. Después de una serie de paradojas, Lucio viaja al inframundo y al cielo. Ve el sol en medio de la oscuridad y se acerca a los dioses. Muchas personas han especulado acerca de cómo el ritual simula estas experiencias imposibles para algunos. La primera fase indica que el iniciado debe estar pasando a través del inframundo griego. Es que yo no sé, pero hay diferentes inframundos según esto. Y no uno solo para toda la humanidad. Pero estos restos sobrevivientes de los templos romanos a Isis no tienen pasajes subterráneos que podrían haber simulado el inframundo. Sabemos que esto viene precisamente de Egipto. También en las pirámides mexicanas existen esas connotaciones hacia el inframundo. Lucius menciona que el sol brillante pudo haber sido un incendio en la oscuridad, similar al clímax de los misterios de Eleusis. Los dioses que vio cara a cara pudieron haber sido estatuas o frescos de deidades. Algunos investigadores creen que la iniciación también implicaba una especie de recreación con referente a la muerte de Osiris. Pero si así fuera, el texto de Apuleyo no lo menciona. Lucio se emerge de esta experiencia en la mañana y los sacerdotes lo visten con un manto ricamente bordado. Luego se para sobre una tarima cargando una antorcha y con una corona de hojas de palma, adornada como el sol, configurando la forma de una estatua divina, como lo describe Apuleyo. Los sacerdotes retroceden las cortinas para revelar a Lucio a la multitud de sus compañeros devotos. Durante los próximos 3 días, Lucius goza de una serie de banquetes y comidas sagradas con sus hermanos de fe, completando el proceso de iniciación. La mayoría de estos ritos misteriosos estaban conectados con los mitos acerca de las deidades en las que se centraban. Por ejemplo, el mito de Osiris se centraba en Isis. Pretendían transmitir detalles a los iniciados acerca de los mitos que no se conocían en general. Además, varios escritores grecorromanos producen interpretaciones teológicas y filosóficas de los misterios, estimulados por la evidencia fragmentaria, o sea, pues solamente quedan fragmentos de esto, porque obviamente quemaron todo lo demás. Los eruditos modernos, o sea, inclusive científicos modernos, quiero yo pensar que sí son científicos modernos, ¿verdad? Bueno, tratan de discernir acerca de lo que los misterios pudieron haber significado para los iniciados. Los esfuerzos para conocer a los dioses directamente ejemplifican el punto culminante de la iniciación de Lucius en la metamorfosis, como la característica más importante de los ritos. Claro, iba a dejar definitivamente de ser un animal para convertirse en un inmortal, en un ser que realmente iba a tener la capacidad de amar. No sé, esto me recuerda también mucho a la historia de Pinocho, donde un
un niño, una marioneta, tiene que pasar por determinadas travesías y determinadas situaciones para poder, poder llegar a ser un niño de verdad. Y obviamente, pues esto lo puede realizar a través de los encantos de una hada madrina. En este caso, pues no es una hada madrina, es Isis, es la luna, y esto es pues mucho más real en el sentido de que los seres humanos influenciados por este satélite terrestre, pues complica un poco nuestra existencia, porque no nos damos cuenta realmente de cuál es la realidad y cuáles son las alucinaciones que nos provoca la luna mientras no tenemos conciencia. Cabe hacer notar que estas metamorfosis, fíjense, son metamorfosis. En el antiguo Egipto se adoraba como una situación deseable, ¿verdad? Que la representación del escarabajo, ¿no? Cuando el escarabajo es larva, se alimenta de popó. Y cuando entra en su fase de metamorfosis, cuando renace, es un escarabajo que come fruta, ya no come popó. O sea, para ellos era sagrado, porque nos indicaba, ¿verdad? Precisamente, que cuando el ser humano no, bueno, cuando las personas, pues ni siquiera somos humanos, ¿no? Somos como gusanos que comemos desechos, y que cuando una persona se transforma, se hace una metamorfosis, muere completamente a lo viejo, muere a sus gustos anteriores, muere a sus actividades anteriores, muere a sus condicionamientos, entonces tiene la capacidad de transformarse, de hacer una metamorfosis en sí mismo, convirtiéndose en un ser que tiene la capacidad de amar y tiene la capacidad de evolucionar hacia alturas, pues hacia alturas más, más codiciadas, ¿no? Por eso le son otorgadas las alas. En este caso, era de ir transformándose, ¿verdad, Lucio? Hasta ser completamente diferente de un animal, que en este caso estaba representado por un burro. Los elementos que Lucius pasa a través de la primera iniciación, y es algo hermoso, se refieren a los elementos clásicos de la tierra, el aire, el agua y el fuego, que tiene Lucius que conocer en sí mismo. O sea, Lucius tiene que encontrar cuál es su tierra y conocerla, cuál es su aire y conocerlo, el agua y el fuego. ¿Para qué? Porque si no, pues no iba a poder hacer su metamorfosis. O sea, Lucio tiene que conocerse a sí mismo. En pocas palabras, los misterios en una práctica son una práctica, no una filosofía, no se habla de ello. Se practica, y sin la práctica no hay la sabiduría. Así que no se viene a hablar filosóficamente de la vida de Lucio, sino se deja de ser Lucio practicando. Y esta práctica provoca la metamorfosis de cualquier persona en estado animal para convertirse en un ser humano real, y que en algunos casos puede llegar a ser no solamente humano, sino suprahumano, o sea, ser un ser hiperconsciente. Estos relatos acerca de los misterios culminan con la toma de un brebaje o un vino. Si ustedes han investigado acerca de los misterios de Eleusis, se habrán dado cuenta que en un momento dado, cuando terminan
estas prácticas, estas iniciaciones, el adepto va y toma un brebaje o un vino que en un momento dado pues permitía una exaltación de los sentidos y permitía al iniciado ver esta revelación espiritual. Se producía de forma homogénea en todos los aspirantes de la iniciación y debía ser provocada, por lo tanto, por algún medio que actuase de la misma forma sobre ellos. Este brebaje se le ha llamado el quiqueón, una bebida ritual, por ejemplo, en los misterios de Eleusis, que poseía propiedades psicoactivas capaces de producir una experiencia homogénea en todos los que recibían la iniciación. Tales propiedades residían, según algunos autores, que en algunos de sus ingredientes, ¿no? Porque pues, claro que ha habido personas que han estado investigando esto, y como uno de sus ingredientes era la menta. La menta porque seguramente sabía, pero a demonios. Ordinariamente identificada como poleo, ¿sí? Que es una planta con una ligera actividad psicotrópica, pero más que nada yo me imagino que fue por el mal sabor a la cual de que tenía esta sustancia, este brebaje que les daban a los iniciados. Tal interpretación ha sido recientemente rechazada por algunos investigadores, ¿verdad? Claro, que pues, se han basado en un amplio y profundo estudio de los contenidos herbóreos y botánicos de diversos mitos griegos, contrastados con la evidencia literaria y arqueológica, y sostienen que el quilión, el eleusiano, debía sus potentes propiedades psicoactivas a que precisamente uno de sus componentes era la cebada y por lo tanto el cornezuelo, que llega a tener, pues que es el precursor del LSD, que es un hongo activo, alucinógeno, ¿sí? Ello vendría a explicar el paso de la existencia de determinados síntomas físicos que acompañaban a la revelación, como sudores fríos y sensación de vértigo, comunes en las experiencias con alucinógenos, bueno, con desalucinógenos, porque acuérdense que esto iba a desnudar a la persona de su personalidad, de esa personalidad que había construido y que iba a quedar expuesta la naturaleza real del ser de la persona. Heródoto señala también que los mazaguetas, parientes de los escitas, han descubierto ciertos árboles que producen frutos con las siguientes características y que cuando estos se reúnen en grupos en un lugar determinado, encienden el fuego y luego sentados en un círculo alrededor los arrojan a las llamas. Mientras el fruto, ¿verdad? O las ramas están arrojadas y se están consumiendo, se embriagan al aspirar su aroma, como si fuera una embriaguez con un vino. En realidad, pues, hay muchas maderas en este planeta y mucho más en esa área donde está Grecia, el sur de África, Egipto, Turquía y Jerusalén. En todas esas partes áridas del norte de África, hay muchos árboles en los cuales se pueden hacer brebajes o simplemente se fuman para lograr los efectos de trance. Y no son estos, por supuesto, los únicos ejemplos. Simple y sencillamente, muchos de los tintes usados por los egipcios y por los griegos y por los mismos hebreos y por los mismos turcos contienen algunas semillas que son alucinógenas o desalucinógenas y que se han usado desde hace miles y miles de años y que es obvio
que se conocen sus propiedades. Ya hemos aludido a también a que hay una utilización de estramonio y de beleño por los magos y adivinos de Mesopotamia. O sea, es una tierra que está llena de plantas que pueden ser utilizadas en cualquier rito para ver la realidad, para quitar al ser humano de su personalidad, esa personalidad inventada por el miedo que tiene, y que se manifiesta la verdad de la persona, la verdad del nivel del ser al momento en que se toma. Y esto pues estas plantas pues están regadas por toda esa zona, ¿no? Todo el norte de África, inclusive por no tan al norte de África, sino que esto está extendidísimo, ¿no? Encontramos todo un, en los misterios de Eleusis, pues encontramos todo un simbolismo vinculado a las plantas narcóticas y psicotrópicas, a cuyos orígenes pues ya hemos aludido, como divinidad agrícola o espíritu del grano. Deméter aparece frecuentemente asociada a la dormidera, y es por ello que las adormideras constituyen un motivo muy frecuente en la decoración. Pero en lo que el Quiquón enseñaba en Eleusis es algo que solo puede ser percibido mediante la vivencia. No es una situación teórica o filosófica, sino la experiencia verdadera de morir. Para llegar a este punto, el iniciado era preparado por bastante tiempo. Si una persona que no tiene la cultura y la preparación adecuada para comprender lo que va a suceder cuando se le proporciona el brebaje, pues obviamente no va a entender ni siquiera de qué está sucediendo. El quiquión representa precisas equivalencias con la antigua bebida sagrada de Indoirania, que era el soma, en tanto que aquella proporcionaba una existencia más serena y próspera en esta vida y una dichosa inmortalidad en la otra. O sea, ellos decían, hemos bebido el soma, hemos llegado a ser inmortales, hemos llegado a la luz, hemos alcanzado a los dioses. Bueno, pues al menos por algunos momentos este tipo de brebajes se utilizaban con los sacerdotes, ¿verdad? O las personas que eran responsables, los maestros que eran responsables de ese tipo de iniciaciones, para mostrar cuál debía de ser el resultado último de las prácticas en las cuales estudiaba el adepto. No como una realización, sino simplemente para ver el punto al cual debían de llegar a través de las prácticas. Quiere decir que proporcionaba una pequeña muerte, la muestra de la muerte del ego, de la muerte de la personalidad, aflorando las cualidades pues más hermosas que tiene el ser humano. Y en el mejor de los casos, si este adepto había estudiado correctamente y seguido las palabras del maestro, podía encontrar lo sagrado en sí mismo y en todo lo que le rodeaba. O sea, podía encontrar realmente qué es el amor. Con el tiempo, los misterios de Eleusis, sin perder su importancia, encontrarían la competencia de otros cultos mistéricos, entre los cuales los isiacos habrían de adquirir una especial relevancia. Una vez más, uno de los atributos de Isis y de sus sacerdotes es la dormidera, igual que la sucinta descripción de los misterios isiacos que nos es proporcionada por Apuleyo, evoca mucho de lo que sabemos acerca de los misterios también de Eleusis, porque obviamente uno dio paso al otro. Y la descripción de estos trances, ¿verdad? Lo poco que quedó, ¿verdad? Lo que poco que sobrevivió a la quema de estas bibliotecas, se encontraron unos versos que decían esto: llegué a las fronteras de la muerte, pisé el umbral
de Proserpina, y a su regreso crucé todos los elementos. En plena noche vi el sol que brillaba en todo su esplendor. Me acerqué a las diosas del infierno y del cielo. Las contemplé cara a cara y las adoré de cerca. Eso es lo que dice el verso. Hacía mucho tiempo, por lo demás, que en Egipto Isis había asimilado los rasgos específicos de Hathor. Ambas se representaban, por ejemplo, coronadas con cuernos liriformes que encierran un disco solar, la diosa del amor y la fertilidad, en cuyas ceremonias ya vimos se producían rituales extáticos mediante bebidas pues embriagantes, por decirlo así, identificada también con Astarte y Afrodita oriental. En Grecia algunos rasgos del culto de Isis fueron introducidos en Eleusis de la mano de Deméter, y a la inversa, ahí donde la diosa egipcia había sido adorada, desde siempre los griegos consideraban a la sagrada madre de Eleusis y llegaron incluso a igualar a las dos diosas. En realidad eran las mismas. Obviamente, una sustituía en un momento dado a la otra. El culto a Isis y Eleusis se da la convergencia de dos antiguas tradiciones vinculadas con ritos de carácter extático. Y este tipo de brebajes fueron diseñados para mostrar el camino de la realización humana. Obviamente, en ese punto. Primero viene el estudio, la comprensión, ¿sí? Ya que tenemos el conocimiento, ¿sí? Ya que tenemos el conocimiento de lo que es el descorrer el velo, pues entonces viene la toma de los brebajes para descorrerlo, aunque sea por algunas horas, y en ese momento, pues las personas son capaces de ver la realidad. El estado de éxtasis, pues realmente no es producido por la planta, sino por la comprensión que la planta otorga a quien la toma. La capacidad de comprender se logra cuando los dos hemisferios cerebrales logran comunicarse equitativamente gracias a los neurotransmisores que contienen esta planta sagrada o estas plantas sagradas, que al menos por algunas horas o en breves instantes logran descorrer los velos que nublan nuestra visión de la realidad objetiva. Neurotransmisores que ahora son comprobados por la ciencia y sus efectos estos neurotransmisores, ¿verdad? Causan efectos en la plasticidad del cerebro, proporcionando la creación de nuevas células neuronales y también nuevas conexiones, ¿sí? O sea, logran hacer sinapsis donde antes no había. Y eso aumenta nuestra comprensión y la comunicación entre los dos hemisferios. Cabe mencionar que no todas las plantas logran los mismos efectos, que no es recomendable el consumo de estas plantas sin el conocimiento botánico y químico adecuado, además de la guía espiritual, psicológica, que nos permita adentrarnos en los campos del esoterismo más puro para la comprensión y la vivencia de lo sagrado. Aquí, en esta diapositiva, vemos una pésima foto del jardín de Nebamun, en el que había 170 palmeras datileras. Esto es una descripción de uno de los jardines egipcios, ¿sí? 120 palmeras datileras, 170, perdón, 120 palmeras dun, 5 higueras, 2 moringas, 12 viñas, 5 granados, 16 algarrobos. El algarrobo es algo peculiar, que sí contiene algunas sustancias. 5 espinos, los espinos también contienen sustancias, digamos, curativas. 8 sauces, el sauce también contiene, por ejemplo, ácido acetil salicílico. Tamarindos, pues no, yo no he sabido de ninguna, pero saben ricos.
Las 5 acacias, pues de todas las acacias siempre son mágicas, ¿no? Las acacias tienen propiedades no solamente tintorias y no solamente curtientes, como la acacia farnesiana, sino hay como la acacia del Nilo, contiene pues algunas sustancias psicoactivas que producen trances del tipo que sucedían dentro de estas prácticas de los misterios de Isis y también de los misterios eleusinos. 2 mirtos y 5 árboles desconocidos. Habría que ver que esos 5 árboles desconocidos, ¿qué fueron? Yo, como para terminar esta plática, les voy a comentar algo. Cuando Mahoma entró, por ejemplo, a Jerusalén, cuando anduvo recorriendo el norte de África, Mahoma se encargó de cortar las acacias que eran adoradas en esa zona, porque estaban dentro de los templos las acacias. Y las acacias son uno de los precursores de la anahuasca. O sea, esta anahuasca tiene los mismos efectos que la ayahuasca amazónica. En fin, doy por terminado esta bellísima presentación, obviamente bellísima porque la hice yo. Y si me permiten, en un segundo, dejo de compartir pantalla. En cuanto me lo permita. Listo. Y ahora dejamos de compartir pantalla. Y ahora sí, estamos nuevamente aquí. Espero que haya sido de su interés, se han divertido al menos. Ya han pasado una tarde palomera. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún chisme? Ok. Nos vamos entonces a dormir. Ay, ¿no me estoy oyendo? ¿Sí? ¿O se están congelando ustedes? ¿Ustedes son los congelados o yo? Sí se escucha. Ok. Perfecto. ¿Se quedan pensativos? ¿Qué pasó? Estas plantas Sí. de las que todas estas plantas que mencionaste en una ayahuasca, ¿tú las tienes? ¿Son las que tú utilizas en una ayahuasca? Yo manejo la ayahuasca original. Disculpa, Keynote requiere tu atención. Yo manejo... Aviso de Keynote. ¿Quieres conservar este documento nuevo sin título? Ay, Dios, pues claro que sí. Permítame un segundo. Pues sí, yo hago maravillas, pero uso la ayahuasca original. He estudiado ingeniería química, así que sé muy bien de las plantas. Me dedico a la medicina ayurveda y desde la medicina ayurveda hay una infinidad de plantas que contienen efectos pues no, psicodélicos. Y hay que aclarar qué es la psicodelia. La psicodelia es la comunicación del alma. Eso es lo que significa. No. Entonces, pues manejo muchas plantas con diferentes tipos de efectos, desde reguladores del metabolismo
Hasta los brebajes del Leus. Ujú. Obviamente, Ok. hay que tener mucho cuidado con las plantas. Nunca, ni siquiera un té, cualquier té que ustedes tomen es completamente inocuo. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros ingerimos tés que decimos, ay, pues es una plantita. Pues sí, pero ¿qué clase de planta? Porque qué tal si me tomo un té ahorita y dentro de 2 horas me tomo otro y las sustancias que contienen en un momento dado pueden ser peligrosas, su combinación. De todas maneras, pues todos los principios activos vienen precisamente de las plantas. Los egipcios sabían muchísimo acerca de esto. Ellos ya conocían la penicilina. Si nosotros somos los que estamos redescubriendo el hilo negro, ellos no. Nosotros deberíamos estar más avanzados si realmente comprendiéramos lo que estas civilizaciones dejaron. Pero no las comprendemos todavía. Todavía estamos en la etapa de las creencias. Y eso es bastante terrible. Ujú. ¿Alguna? Eso es. Pues sí, sí está, hay una pregunta. De hecho, sigo pensando Pues muy cómo interesante. formularla. Estos efectos develatorios de esos velos se pueden ver magnificados o lograrse un efecto diferente o potencializador a través del uso de ciertas herramientas como pirámides, esperar fechas específicas como la que pasamos hace unos días, el Día de San Juan, en el cual los astros tienen un efecto potencializador para el flujo de energía. Bueno, este tipo de sustancias únicamente se utilizan para mostrar cuál es la última meta a la cual puede alcanzar una persona en su transformación, en su metamorfosis. Lo que tú estás hablando son las prácticas que se deben de llevar a cabo. Desgraciadamente, no todas las personas pueden meditar. Desgraciadamente, la mayor parte de las personas no meditan, así como no razonan, no meditan. Entonces, viene una cosa con otra. ¿Qué prácticas estamos llevando a cabo que realmente sean efectivas para que dejemos de ser tan animales y nos convirtamos en seres humanos que pueden sentir? Y la única guía que en un momento dado sirve para saber si estás llevando a cabo una práctica correcta es que puedes sentir compasión, respeto y empatía por los demás. Y que no te encabronas, simplemente no te enojas. Si te enojas, si todavía puedes enojarte, quiere decir que no estamos llevando ninguna práctica realmente eficiente. Pero es complicado porque estas prácticas pues tienen que ser como cuando practicas el piano. Tienes que hacer 6 horas diarias de práctica. Y realmente cuando estamos en este nivel de reptiliano, pues no somos capaces ni siquiera de dar media hora para una práctica. Y eso es lo tremendo. Por eso nada más hay 100 personas hiperconscientes en este planeta. Porque ellas sí tuvieron tiempo de hacerlo. Porque ellas sí les dieron la importancia adecuada a la práctica. ¿Sí me escuché? ¿No? Sí. Sí. Ok. Porque yo veo que todo el mundo se congeló y dije, no, pues ya, como me está diciendo que estoy inestable, dije, no, ya estuvo.
Sí, incluso hace unos días salió en TikTok, y eso que en TikTok son videos realmente aleatorios. Una muchacha con prácticas wiccas mencionando diferentes vías de hacerlo en fast track, ¿no? Sin el esfuerzo, obtenerlo, el beneficio a través de otras personas. Entonces, es otra vía que no se ha platicado ni considerado todavía aquí en esta plática, pero sí hay que considerarla para también autoprotegerse antes de que alguien No nos drene. existe mayor protección que la que te da el poder realmente, la transformación de ti para ser un ser amoroso. No existe otra manera de protegerte que el amor. No existe. No existe ninguna práctica que sea, no existen atajos. No hay atajos. Yo he visto personas que se consiguen, llevan a cabo el vudú o los santeros. Santería. Estos, ¿cómo se llaman? El palo mayombe, me encantan los del palo mayombe y los de la Santa Muerte, porque yo los he tenido aquí en ceremonias, muertos de miedo. Y realmente ellos utilizan a un muerto, para que los proteja. Uh-huh. Y aquí no sobrevive ningún muerto que venga acompañando a alguien. Pero trabajamos desde puntos muy distintos. Te voy a comentar algo que le sucedió a mi hija. Mi hija está estudiando un doctorado y ella está en el CIMAB, y en cierta ocasión una persona que estaba ahí en la limpieza se le acercó y le dijo: oye, el otro día te vi con otra compañera y sentí algo muy especial. Dice: ¿tu familia hace magia? Tú haces magia. Dice: pero tu familia hace magia. Y mi hija se quedó muy seria viéndola, ¿no? Y dice: yo pensé, no sabía yo cuál de las dos personas que vi el otro día era la persona que había yo percibido. Dice: pero ya sé que eres tú. Dice: tu familia hace magia, ¿verdad? Y ella le dice: sí. Y dice: bueno, pero tu familia hace magia muy diferente de la mía. Dice: porque yo soy de la Santa Muerte y yo estoy en el lado oscuro. Tu familia hace magia en el lado de la luz. Nada puede más allá de la luz. Te digo, yo he tenido personas del palo mayombe a la Santa Muerte, y cuando entran en contacto con la fuerza de la luz, esos muertos, esas magias que las personitas creen que existen, desaparecen. No hay nada que te proteja si no es el amor. Si tú no puedes sentir amor, estás completamente desprotegido. Uno solo de tus emociones negativas y vas a ser como si fueras un plato de azúcar a las moscas. Y entonces se van a acercar todas a ti y van a vivir de ti. Eso es algo realmente muy triste, porque ese tipo de energías, pues tú ya sabes qué son capaces de hacer con un ser humano. Esas son precisamente esas energías psíquicas que creamos con nuestros pensamientos alucinados de la luna, ¿no? Eso que no podemos nosotros controlar. Pero si nosotros no nos convertimos en seres humanos, nosotros estamos a merced de la mecanicidad de este planeta, de las energías de este planeta. Necesitamos nosotros transformarnos, hacer esa metamorfosis de convertirnos en seres conscientes para que no te haga daño nadie. Pero mientras estás pensando que alguien te va a hacer daño, estás completamente inmerso en el miedo. Hay que no tener miedo a lo que se te acerque.
Y entonces nadie te puede dañar. Mientras sientas miedo, Así es. todo te puede dañar. Pero el miedo corresponde al primer chakra. Entonces quiere decir que no hemos pasado del primer chakra. Y tienes que llegar al Sin embargo, Sahasrara. aquí no lo expresé completamente. Esta muchacha, por supuesto, no hacía referencia a lo que en santería o en visión hebraica se conoce como el justo, ¿no? Ese hombre que al tener una vida ejemplar, pues está completamente bendecido y cubierto y protegido. Por supuesto, es equivalente a lo que mencionas, esa visión del amor. Exacto. En santería, y de igual manera, no hay manera de atacar a alguien cuando lleva una vida ejemplar. Sin embargo, cuando existe un sentimiento de culpa, de miedo, de ira, esos sentimientos de baja vibración que abren la puerta, pues hay una posibilidad. Pero a lo que me refería en específico con estas prácticas Wicca, es que algo que yo no había considerado seriamente, pero alguna vez someramente, pero no tan seriamente, es que hay gente que se involucra sexualmente para poder obtener esas bendiciones que estaban dirigidas hacia ti. Y obtienen ese grado de avance o algún grado, porque no lo obtienen todo, pero algún grado de avance de esa luz, de esa bendición, de ese amor que desarrollaste en una o en vidas, ¿no? Si las desarrollaste, no necesitas hacer ninguna magia. Lo único que tienes que hacer es ser justo. Las capacidades que alcanzas en una vida no las pierdes. Pero si has alcanzado el amor, si has alcanzaste todo, ya no vives en el ego. Ya no es necesario ir a otra parte más. Y no es necesario hacer ninguna magia de ningún tipo. No existe magia más grande que la amor. No hay nada más poderoso. Pero ni siquiera, hasta resulta tonto decir que vas a amar para protegerte. O sea, estamos viviendo en el miedo. Eso es a lo que yo me No refiero. precisamente en el miedo. Pues es el miedo. Es el miedo. Si tú crees que alguien te Y va a lo atacar, es comento el miedo. porque incluso he visto cosas efectuadas a otras personas, algunas conocidas y otras un tanto desconocidas, pero que incluso los pasaron en vivo en televisión. Voy a comentar una nada más como referencia, ¿no? Hace un par de años había un programa que se llamaba Enamorándonos y me llamó la atención de todos los que eran relevantes ahí. Un muchacho muy soberbio, muy engreído, pero era de los galanes de ahí. Y llegó una mujer que de entrada sí tenía toda el estereotipo de bruja, ¿no? Seductora, pero con una actitud muy enfocada, muy determinada. Pide una cita con este muchacho, que era un tipo, pues, reluciente, brillante, y de repente, después de esa cita, ella le hace unos cuantos masajes, porque eso lo pasaron en televisión, y en cosa de una semana, el muchacho ya estaba gris, ya no participaba, no tenía euforia, estaba ojeroso, pues de alguna manera le bloqueó algo. ¿Sí? Él debe de estar vibrando seguramente tan bajo como él. Ajá. Es más, en un programa de televisión, ¿qué iluminado va a ir a un programa de televisión? A encontrar el amor. No, esa persona ya es el amor. No necesita encontrar nada. Imagínate nada más encontrar el amor. El amor está dentro de ti.
Está dentro de cada uno de nosotros si es que tenemos la evolución necesaria. Ahí es donde precisamente Lucius aparece, nuestro instinto animal. Eso no es el amor, el sexo no es el amor. El amor no tiene que ver ni siquiera con una pareja. Tú eres la fuente del amor y entonces todo lo demás obedece. Solamente si amas puedes conservar a una pareja. Si amas, porque pues realmente, por ejemplo, el matrimonio pues no es para ti, es para el otro. Para que algo, para que una magia, para que un hechizo, para que alguien te robe la energía, pues ahora sí que se lo chupó la bruja, ¿verdad? Literalmente. Literalmente. Qué terrible, ¿no? Pobre muchacho. Qué tonto. Primeramente, pues hay que estar más allá de todo eso. Hay que estar vibrando en algo completamente diferente. Algo completamente diferente. Y lo único que es realmente diferente a toda la manada humana, es el amor. Que no tenemos ni idea de qué es el amor. El problema es que no vibramos en esas frecuencias, pues. No vibramos en esas frecuencias. Ahí está la metamorfosis. Tenemos que morir a todo lo que acostumbramos para poder entrar en una vibración diferente. Morir. Por eso se nos ha dicho de la muerte, pero no lo hemos entendido. Solamente cuando muere tu personalidad y muere tu ego, que es la misma, la personalidad y el ego, porque el ego es el miedo y la personalidad es esa construcción psicológica que has hecho, esa máscara que has construido, la máscara principal que has construido para protegerte porque sientes miedo. En el momento que seas un ser verdadero, quiere decir que ya no tienes miedo y que ya te puedes manifestar en el amor que sientes. Y entonces las cosas te obedecen. Tú no obedeces a las cosas obedecen. Las situaciones obedecen. Porque pues, obviamente donde hay luz no existe sombra alguna. Que hay muchas manifestaciones extrañas o no tan extrañas, ¿no? Pues son energías. En todas partes. Lo que yo tengo, por ejemplo, de experiencia es lo que sucede dentro de la ayahuasca, ¿no? Se ve cómo salen las energías de las personas que llegan, ¿no? Mi trabajo es que no se queden aquí. Que se vayan. O sumergirlas al etérico de la tierra donde pertenecen, para que no vuelvan a molestar a nadie más. Pero eso hay que saber hacerlo. Y no es una protección. Ellas deberían de protegerse de mí porque las voy a destruir. Uno tiene esa capacidad, ¿no? Pero si tuviera yo miedo, se me pegaban. O si yo me enojara, se pegan. Si yo tuviera envidia, se pegan. Si yo estuviera triste o deprimida, se pegan. Se te pegan. Entonces tendré yo que acudir a otra persona para que me las quitara. Había un chamán, que se dedica al bufo alvarius, es un indígena de Sonora. Y nos conocimos, obviamente, en gajes del oficio. Y me decía, él me llamaba y me decía, oye, ¿cómo le haces para que no se te peguen las energías? Yo simplemente amo a todas las personas que vengan acá. Dice, porque ya me traen, dice, ya se me descompuso esto, me accidenté acá, me pasó aquello, me pasó quién sabe qué, tengo un montón de problemas, ahora quién sabe qué. Bueno, pues así es de simple. Te pones a dar este tipo de ceremonias y no cualquier persona va a sobrevivir a esto. ¿Por qué? Porque hay muchas energías que se le sale a la gente. Se hacen consciente 15 minutos, 20 minutos, y en ese momento de conciencia, hace cuenta que no encuentran con qué alimentarse esas energías y ¡pum! Comienzan a salir del cuerpo de las personas. ¿Y a dónde se van?
Pues a donde encuentren a alguien afín. Y este pobre chamán, pues se le pegaban todas. Decía yo, bueno, pero tú te haces llamar chamán. No deberías de saber qué estás haciendo. Entonces lo haces por dinero. Bienvenido al planeta Tierra. Si lo haces por amor, esa es otra cosa. Si me escuchan o los veo otra vez congelados. A lo mejor ya me aventé yo todo un rollo. Aquí estamos. Y si ya me aventé yo un rollote y nada. Son temas muy bonitos, pero forzosamente necesitamos ser conscientes, pasar de ese gobierno del cerebro reptiliano a que el neocórtex haga su trabajo y que lo dejemos de utilizar nada más el 1%. O sea, tenemos que reconectarnos, tenemos que tomar estas prácticas para que nosotros podamos conectarnos con el neocórtex y comencemos a razonar y comencemos a sentir, tener un equilibrio emocional, ser maduros, ser una persona madura emocionalmente y sentir profundamente. Gobernarnos por el amor, gobernarnos por la razón. Porque la razón es precisamente la combinación de la lógica con las emociones. Pero si no sentimos nada, pues ¿cómo vamos a razonar? No creo que los egipcios estuvieran tan equivocados. Lo malo es que ahora ya pasó de moda los misterios. Ahora sí los misterios son todo un misterio. Y solo muy pocas personas pueden tener acceso a prácticas tan elevadas. Que no son prácticas fáciles, se lleva años, para lograr deshacerte de la alucinación de la personalidad. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todavía estás en Tamaulipas, Daniel? Sí, sigo en Tampico y aquí ha habido una serie de manifestaciones por demás raras. Aquí la gente es muy devota de la Santa Muerte. Ay, está pegando, Hay cosas muy raras, Está pegando con tubo la Santa Muerte en toda la República. Sí. Es el miedo, la gente se va a la Santa Muerte, o sea, le tienen miedo a la muerte y se meten con unas cosas que, ay Dios. También aquí en Chihuahua. Sí. El norte de la ciudad está plagado de gente que está adorando a la Santa Muerte. Se queda uno así, ay, voy a comprar un pececito. Mi hija me dijo el otro día, ay, voy a comprar un pececito. Y se me metí a la tienda de peces y de este lado estaban las galerías donde están los peces, los acuarios, dice, y de este otro lado estaban todas las todo lo que se necesita para adorar a la Santa Muerte. Pues fuertísimo está pegando la Santa Muerte. Porque la gente no encuentra a Dios. Un gran negocio. No encuentra realmente a Dios en sí mismo. Estamos en el mundo de los reptilianos. Somos una bola de lagartijas que siempre buscamos, no nuestra conveniencia, sino realmente Sí, ¿quién cargue la cruz de otro, no? Joder al prójimo sería una buena descripción. Sí que hay una, que es una canción, ¿no? ¿Cómo es? Esa de que voy a poner a mi casa a arder para ver quemar la tuya. Uh-huh. ¿Cómo nos cabe en la cabeza algo así?
Me muero, pero tú te mueres conmigo, ¿no? O alguna babosada de ese tipo. Sí, y hubo situaciones por demás, algunas sencillas, otras más complicadas. Entre las sencillas me invitaron en algún momento la semana pasada a jugar lotería. Entonces daban un cartoncito a cada quien, sus fichitas, frijolitos, y pues empecé a ganar. Por supuesto, todos empezaron a echar malas vibras, lo empecé a sentir. Pero hubo una persona que se paró a poner un ventilador atrás de mí y y ella se puso enfrente para que el viento le cayera a ella también. Y empecé a perder. Entonces me di cuenta de esas intenciones de prácticas santeras, porque sí lo era. Y de que te quieres llevar mi suerte para ti, ¿no? Pues volví a cambiar el ventilador, el lugar, y regresó esa racha de ganar y ganar. Entonces sí hay que estar muy, muy atentos, no solamente de uno, sino de las intenciones de los demás. Sí. Estar observante para que no, por supuesto no detona ningún enojo, ninguna ira, pero sí hace que uno despierte hacia las intenciones de los enojos e iras de todos los que están alrededor. Claro. Mientras tú no la sientas, no va a haber problema. Mientras tú te ubiques en el amor por ti mismo, pues no va a haber ningún problema. La cosa es que el amor es algo muy, muy peculiar. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a descansar? ¿Sí me escuchan? No, ya me estoy perdiendo yo también. No, sí, Pero te traen sus escucho. micrófonos apagados.